Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta noche? ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Damos bienvenida también a todos aquellos amigos que nos acompañan en esta noche, aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Damos la bienvenida. Y yo le invito a que esté abriendo la palabra en el libro de capítulo 18, y vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 6. Y vamos a estar leyendo la palabra. ¿Cuántos están ya conmigo? Amén. Vamos a leer la palabra de manera antifonal, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La señal del alfarero y el barro. Y palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: podemos hacerlo mejor, amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Y en este texto bíblico les invito a que se sienten. Y en este texto bíblico recalcaremos dos palabras importantes de este pasaje. Vemos que el Señor le da una orden al profeta Jeremías y le envía a un taller de un alfarero a que observara el proceso que hacía o la actividad que realizaba este artista. Le envía el Señor a que mirara cómo el alfarero sobre una rueda empezaba a trabajar el barro y así de ese barro hacer una forma o una figura. Y vamos a empezar a desglosar poco a poco lo que este texto nos quiere hablar en esta noche. El alfarero es la persona que tiene por oficio hacer un recipiente, hacer un objeto de barro. Es un profesional en su arte, ya que él es el que se encarga de hacer la obra, diseñarla y darle el toque especial. Tiene la responsabilidad de escoger el tipo de arcilla o barro que necesita para esa obra. Y sabemos que en el libro de Isaías, capítulo 64, 8, nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es nuestro alfarero? Dios, ¿verdad? ¿Y quiénes somos el barro o la vasija? Nosotros. El barro, cuando hasta ahora vamos a ser procesados. Cuando usted y yo llegamos del mundo, éramos simplemente arcilla en la mano del Señor. Apenas el Señor empezaba a formarnos. A muchos de nosotros nos formó, nos hizo unas vasijas más delgaditas, otras más gorditas, unas más alticas, otras más bajitas. Pero todos fuimos creados por el mismo alfarero. Fuimos creados con el mismo propósito. Fuimos creados para la misma tarea y la misma actividad. Dios nos creó con un fin, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos del mundo, encontramos que somos una vasija sucia, llena tal vez de inmundicia, de pecado, de oprobio, de dolor, de tentación, de escasez, de ruina, de tantas cosas. Cuando Él desde el principio creó al hombre, dice que del polvo tomó, ¿verdad? Y creó cada uno de estas vasijas. Y Dios quiso que todas las vasijas que Él había creado cumplieran su propósito y fueran perfectas. Pero ¿de quién dependió cumplir o no cumplir ese propósito? Dios lo trazó, pero nosotros como barro somos los que permitimos o no permitimos. Cuando llegamos del mundo éramos vasijas sucias. Otros tal vez eran vasijas vacías,
por la soledad de la vida, por la soledad, de pronto no contaron con el apoyo de un amor, de una padre, de una madre, y tuvieron una vida muy desierta. Pero el alfarero no escogió esa vida para esa vasija. El alfarero escogió un plan perfecto, pero nosotros, a causa de nuestro pecado, desde Adán y Eva, que fue la primer vasija, se rompió, ¿verdad? Y empezamos cada uno a encaminar conforme a lo que cada uno o su propia concupiscencia quería. La rueda es el lugar donde es puesto el barro para que gire mientras el alfarero da la forma. Por lo general dice que estaba hecho de piedra. Y la vasija de barro es el recipiente para contener los alimentos, líquidos y otras cosas donde se puede conservar un buen producto. La parte literaria dice que la vasija ha sido un utensilio muy importante en los tiempos antiguos. De hecho, que fue uno de los primeros artes que tuvo el alfarero. También se utilizaba como obsequio, como premio o como ofrenda de honra para algunas personas. La vasija que nos habla este texto de Jeremías nos está representando a un pueblo, o en este caso a cada uno de nosotros. Dios nos ha venido formando de algo que no existía. Un pedazo de barro o arcilla que no tenía ningún valor, ninguna función, pero que Él tomó y empezó a darle un sentido, una función y una forma. El texto en el versículo 4 nos habla de que mientras Él hacía esa vasija, ésta se echaba a perder y que Él tenía que hacer una nueva. Esto me lleva a mí a reflexionar en esta palabra y a decir, bueno, Señor, ¿de quién fue el error? Sabemos que el alfarero todo lo que Él hace es perfecto. El error fue de la vasija. Y encontraba a través de la palabra que hay varios tipos de vasija. Hay vasijas de honra. El libro de Segunda de Timoteo 2:20 nos habla de vasijas de honra. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son honrosos y otros son viles o deshonrosos. ¿Qué son las vasijas de honra? Cuando la palabra nos habla de vasijas de honra, entendemos que es algo especial, que son vasijas que han sido escogidas para ser llenas de agua pura, agua fresca, de alimento bueno. Si nosotros comparamos dos tipos de recipiente, un recipiente como una olla que utilizamos para cocinar o para conservar ciertos productos o alimentos para nuestro diario vivir, hay recipientes que nos sirven, ¿verdad?, para esto, pero hay recipientes que no sirven para esto, como el caso de un caneco de basura. El caneco de basura es para llevar inmundicia, pero el recipiente como una olla es para llevar alimento. En este caso, un vaso de honra es un recipiente que está diseñado perfectamente para llevar bendición. El capítulo 21 del mismo texto de Segunda de Timoteo 2:20 nos habla de esto. Segunda de Timoteo 2:20-21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos aquí en esta noche quieren o son vasos de honra? Pero según lo que nos dice la palabra, esos vasos de honra están completamente limpios, están completamente santificados, han sido completamente apartados para cumplir un propósito especial que Dios ha destinado. Usted y yo, en el modelo original de Dios, éramos o somos vasos de honra. Pero en algunos momentos y en algunas circunstancias, muchos que tal vez alguna vez conocieron a Dios fueron vasos de honra, pero a medida del tiempo, del proceso, se dejaron perder esa honra y se convirtieron en vasos de deshonra. Vemos el caso de Judas. ¿Quién era Judas? Un hombre que conocía al Señor. Judas era un hombre que caminaba con el Señor. Era un hombre que hablaba cara a cara con el Maestro, que podía contemplar sus milagros, que podía contemplar su hermosura, que podía contemplar la riqueza de tener su presencia.
Judas era un hombre como usted y como yo, que alguna vez se sentó a escuchar la palabra, que alguna vez se sentó a meditar sobre lo que Jesús predicaba, que pudo ser testigo de lo que Dios hizo, aún en él, en su familia, en aquellos que se encontraban, y pertenecía al grupo de los escogidos de Dios. Pero ¿qué pasó con Judas? ¿Qué fue lo que hizo que Judas se desviara del propósito? Si también fue escogido como usted y como yo, y si fue hecho por el mismo alfarero que nos hizo a usted y a mí. Judas era un hombre que tal vez caviló mucho su pensamiento, una tentación. La avaricia fue un problema grande para Judas. Hizo que se desviara del propósito. Hizo que mirara hacia atrás, ¿verdad? Cuando vemos también Caín y Abel, cuando Dios no le agradó la ofrenda de Caín, ¿qué pasó con el corazón de Caín? ¿Era un vaso de honra o era un vaso de deshonra? También vemos que era un vaso de deshonra. Un vaso que en su corazón no había plena convicción de quién era Dios para él. Y decidió irse por la perversión, o decidió desviar su camino y atentar contra su hermano. ¿Por qué? Porque la avaricia y el orgullo, el egocentrismo en su corazón fue mayor que eso. Pero ¿qué pasa con esos vasos de deshonra? La Biblia habla de esos vasos de deshonra. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 19. Habla de que el profeta, cuando fue a exhortar o a llevar el mensaje de la palabra al pueblo de Jerusalén, ellos continuaron en su idolatría, continuaron dañando su corazón, continuaron entregando su corazón a la perversidad. Y le dice el Señor ahí en Jeremías capítulo 19 verso 10: entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen, y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad, como quien rompe una vasija de alfarero que no se puede reparar más. ¿Qué pasa con una vasija de deshonra? Es rota completamente y no tiene más reparación. Nosotros hemos aprendido a través de nuestro pastor, cuando él nos explica sobre el pecado de muerte. Una vasija de deshonra fue alguien que algún día conoció al Señor, pero por motivos de pecado, tentación, avaricia, cosas que llenaron más su corazón que el amor del Señor, se dejaron ir. Así le pasó a Judas. ¿Cuál fue el final de Judas? La muerte, ¿verdad? Pero también encontramos vasijas quebradas o quebrantadas. Esas vasijas quebrantadas son rotas para hacerlas de nuevo. La palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, verso 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Estas vasijas que son quebrantadas son vasijas que se encuentran acá, como usted y como yo, pero que, a diferencia de una vasija de deshonra, es una vasija que poco a poco se va quebrando. Siempre he compartido este ejemplo. Para que un gran edificio sea derribado, todo empieza por una pequeña grieta, ¿verdad? Y cuando nosotros muchas veces no le ponemos atención a las grietas que se han empezado a hacer en nuestra vasija, poco a poco ella se va quebrando y poco a poco se va dañando, ¿verdad? Hay cosas tan insignificantes que para nuestro ojo, para nuestro parecer, nos parecen tan sencillas que creemos que no pueden hacer ningún daño en nuestra vida espiritual. David, ¿quién era David? Era un vaso de honra, un vaso que había sido escogido de alabanza y de honra al Rey de Reyes. Era un vaso lleno de aceite, rebosaba el aceite, tanto que cuando Saúl se encontraba atormentado por los demonios, mandaban llamar a David para que él tocara, y así los demonios tuvieran que huir.
Era un vaso de honra como usted y como yo. Pero ¿qué pasó con ese vaso de honra que era conforme al corazón de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que ese vaso se quebrantara? ¿Qué fue lo que hizo que ese vaso se deslizara? ¿Qué fue lo que hizo que ese vaso por un tiempo se distrayera y se saliera del propósito eterno? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que David tenía que ir a la guerra, ¿verdad? Y que en vez de salir a la guerra, David se quedó en casa. ¿Y qué estaría haciendo David? Tal vez viendo televisión. Bueno, en esa época no había. De pronto contando ovejitas, durmiendo. No sé qué estaría haciendo, comiendo. Pero ¿qué dice la palabra? Que de pronto salió una hermosa belleza que cautivó su atención. Y fue el principio de la quiebre de esa vasija. David, mientras se distrajo, cuando Dios lo había llamado a la guerra, su vasija empezó a quebrarse. Y tal vez él vio una pequeña grieta en su vasija, pero no le dio mucha importancia. Pero cuando termina de quebrarse su vasija, ¿qué dice? Que él, aparte de haber pecado, de haber caído en adulterio con Betsabé, ¿qué pasó con él? Mandó matar a Urías. Se convirtió en adúltero y en homicida. ¿Cómo está su vasija, amada iglesia? ¿Cómo se encuentra nuestra vasija en esta noche? ¿Han empezado a salirles pequeñas grieticas? ¿Sabe una cosa? Quiero compartirle un poco de mi testimonio. Yo nací en un hogar cristiano, de padre y madre cristiano. Pero después de que tenía la edad de 17, 18 años, yo le serví todo el tiempo al Señor. Y iba y predicaba, y cantaba y adoraba. Y el Señor hacía cosas hermosas. Y me invitaban y Dios me permitía en su infinita misericordia ir a muchos lugares y llevar su palabra y adorar su nombre. Pero me enfoqué tanto en el don que Dios me había entregado que permití que mi vasija se empezara a quebrar por poquitos. Y cuando mi vasija empezó a quebrarse poco a poco, yo simplemente creía que estaba haciendo la buena voluntad de Dios. Claro, predicaba su palabra, cantaba, evangelizaba. Doris, que me conoció en esa época, sabe lo que estoy diciendo. Podíamos ver cómo la gloria de Dios se movía, cómo los enfermos eran sanos. Pero me enfoqué tanto en lo que Dios me había entregado que volteé la mirada de donde Dios me había sacado. ¿Y qué pasó con esa vasija? Esa vasija empezó a quebrarse poco a poco. Poco a poco empecé a permitir cosas en mi vida que no estaban aptas al Señor. Empecé a permitir la mentira, empecé a permitir el egoísmo, la envidia, empecé a permitir la avaricia, empecé a permitir cosas, participar de conversaciones. Ya en la universidad no huía como en tiempos anteriores de las malas conversaciones, sino ya para mí era fácil sentarme a escuchar así no participara. Mi corazón empezó a contaminarse y ya empecé a dejar el secreto. Ya se me había olvidado que el Dios que me había restaurado, que el Dios que me había sacado de lo vil y menospreciado era Jesús. Ya me había enfocado tanto en lo que Dios podía hacer a través de mi vida, porque Dios, usted puede estar en una condición espiritual muy pequeña, pero Dios respalda su palabra. Pero esa no era la vasija que Dios quería. Dios quería que esta vasija estuviera completa, no enseñando y predicando con grietas, porque ¿qué iba a dar esa vasija? Él respaldaba porque era su palabra, pero era una vasija sucia. Y empecé a apartarme de la oración. Y empecé a desviarme como tal vez el salmista David lo hizo. Un hombre que le entona cantidad de salmos al Señor. Un hombre que dice que adoraba a Dios con locura. Un hombre que se entregaba, se quebrantaba, se humillaba delante de Él.
Pero en un momento le dio la espalda. Que aun cuando el profeta Natán fue a buscarlo para confrontarlo por su pecado, él no entendía y no quería reconocer su pecado. Tan quebrada se encontraba esa vasija, tan vacía se encontraba esa vasija, que no había nada que hacer. Así me encontré yo, hermano, vacía, sucia. ¿Sabe cuánto tiempo me dejé hundir tanto por el pecado? Que cuando me di cuenta, adiós ministerio, adiós dones, adiós talentos. Y mi familia, cada una cogió por su camino. El uno se volvió marihuanero, el otro se volvió alcohólico. Mi madre se separó de mi padre y se recasó con otro hombre. Y cada quien cogió el ritmo. Y todo por un pequeño descuido. Todo por haberme olvidado de mi Creador, de lo más importante. Llegué a un punto, amada iglesia espiritual, entregué mi ministerio, confesé mi pecado y entregué mi ministerio, porque caí con un joven de la misma congregación. Y fue tan profundo como el enemigo me cogió. Yo no me fui para el mundo a bailar, a tomar, no. Pero no necesitaba estar en ese lugar para no ser de allá. Mi vida espiritual llegó a una sequía tan grande, tan fuerte. Era una sequía total, una resequedad total, donde nada tenía sentido. Y los dones y los talentos y lo que Dios me había entregado, ¿sabe qué hice? Simbólicamente cogí una caja y le dije: Señor, yo no soy una vasija de honra. Hoy entierro mis dones y mis talentos. Y lo que tú me entregaste, hoy yo lo entierro, Señor. Porque entendía que sucia no le iba a servir al Señor. Que si no iba a ser una vasija como Él añoraba ver en mi vida, no le iba a servir al Señor. ¿Sabe una cosa? Hoy en día en la iglesia hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes que se les está haciendo pequeñas grietas y poco a poco su vasija se va quebrando. Y no le damos importancia. Creemos que estamos bien. Porque el orgullo muchas veces no nos deja reconocer que estamos mal. Porque el orgullo muchas veces no nos deja pensar y sentir: Señor, tengo una cautividad de algún pecado, algo me está trayendo, y no buscamos ayuda. Iglesia, nos creemos tan espirituales que nos encerramos en sí. ¿Sabe usted hoy el líder? Y qué bendición. Y que Dios siga fortaleciéndole para que usted continúe ahí de pie. Pero la palabra es clara cuando dice que el que esté firme mire que no caiga. Y si Dios lo escribió es porque Él sabe que somos humanos. Pero sabe que no interesa que usted mire su debilidad. Lo que interesa es que usted busque una solución a esa debilidad. Aquí tenemos a nuestros pastores, a líderes que podemos buscar para decirle así: pasemos el oso, la pena, no importa. Así usted sea un adorador, lo que sea. Pero acérquese. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Yo lastimosamente no obedecí a tiempo. Y cuando me sentí en un desierto tan largo con Dios, y cuando me sentí en un desierto tan seco con Dios, fue cuando vine a reaccionar. Iglesia, pasé casi 7 años apartada del Señor. Iba a la iglesia y me sentaba porque nunca dejé de congregarme, pero mi vida estaba completamente vacía. Mi vasija estaba completamente quebrada. Para mí nada tenía sentido. El día aclaraba y yo trataba de buscar la presencia de Dios. Y trataba de humillarme y decirle: Señor, aquí estoy. Y no había respuesta.
Era como si Dios se hubiera ido. Era como si Dios se hubiera alejado. Y solo me quedaba acordarme de las experiencias que Dios me había regalado. En una noche, en una hermosa vigilia, mientras me encontraba firme con el Señor, recuerdo que el Señor me permitió literal sentirlo a Él frente a mí. Y sentí como sus brazos me arrullaban. Y una noche, en el año 2012, en diciembre, me senté y le dije: Señor, así como aquella vigilia, arrúllame. Arrúllame porque no te siento. Y levanté mi mirada y vi mi familia destruida. Mi padre consumido en el alcohol. Mi madre acompañada de otro hombre. Mi hermano en el vicio. Mi otro hermano en las drogas. Y habíamos nacido en un hogar cristiano, hermano. Usted sabe que es anochecer. Yo entiendo al salmista cuando él escribió el Salmo 51, que le decía: devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo de su salvación yo no la sentía. Y mi esposo no me deja mentir. Cuando yo me casé, un gran hombre de Dios me dio, y le doy gracias porque su misericordia es buena. Mi esposo me decía: mi amor, yo no sé qué hacer para que tú seas feliz. ¿Qué te puede hacer feliz, amor? Y yo solo le decía: el día que me encuentre con mi amado, seré feliz. El día que vuelva a cantarle, el día que vuelva a predicar su palabra, ese día seré feliz. Ese día seré feliz. Hay vasijas que se están quebrando en esta casa y están dejando que las grietas se coman poco a poco lo que Dios ha hecho. Cuando la pastora me llama el domingo en la noche y me dice: Vivi, tienes el privilegio de predicar. Yo le dije: Señor, ¿y yo de qué voy a hablar? Señor, a mí me da miedo. Y el Señor me recordó aquellas noches donde añoraba sentir su palabra en mi corazón. Y hay un texto de la Biblia que representa, o con el que me identifico, que es Ezequiel 37, que es el valle de los huesos secos. Así estaba yo, iglesia. Y no recuerdo exactamente el año, un 23 de diciembre, creo que del 2014, me invitó un joven del movimiento misionero a este lugar. Y cuando yo entré por esa puerta, recuerdo que había una presencia de Dios tan hermosa. Y yo le dije: Señor, no puedo sentir lo que ellos sienten. Yo anhelo sentir que tú me tocas, pero no lo siento, Señor. Anhelo sentir lo que ellos sienten cuando danzan. Anhelo sentir lo que ellos sienten cuando tú les ministras, pero no lo siento, Señor. Y recuerdo que me senté en esta banca y estaba ministrando a Pau, una joven que se formó también conmigo. Y yo cerré mis ojos y le dije: Señor, tú haces algo hoy, por favor, o yo me quito la vida, Señor, porque sin ti, sin tu presencia, nada tiene sentido, Jesús. Y esa noche recuerdo que no sabíamos que era vigilia, y cuando íbamos a irnos, nos cerraron la puerta y no nos dejaron salir. Y yo me devolví furiosa y le dije: Señor, no me toca y tampoco me va a dejar ir. ¿Qué quieres? Y me senté nuevamente ahí.
Y de pronto Dios envía un gran hombre de Dios de esta casa. Pero ¿sabe que yo no veía a ese hombre? Yo veía al Señor que puso su mano sobre mi cabeza y me dijo, así como ese valle de huesos secos, hoy soplo vida en tu interior. Y yo sentí, amada iglesia, cómo empezó a hacerse todo de nuevo. Cómo empezó a hacerse un corazón de piedra en un corazón de carne. Yo sentí tan real su presencia. Y el Señor me dijo, cuenta los meses y cuenta los años, porque volverás a predicar mi palabra. ¿Sabe qué es lo lindo de que hayan vasijas quebrantadas por Dios? Que viene el reparador de portillos. Yo te digo a ti, amada iglesia, si tú sientes que se ha quebrado algo en tu corazón, tal vez tu comunión con Dios, tal vez tu estudio en la palabra, tal vez tu relación con el Eterno, tal vez tu ministerio, tal vez lo que Dios te ha entregado, no sé qué está pasando en tu vida. Pero hoy yo soy testigo de que hay un restaurador de portillos, que de lo que se quiebra y se vuelve nada, Dios hace algo nuevo. Así como se lo dijo al profeta, la vasija se echó a perder. Esta vasija se echó a perder a causa del pecado, de un amor pasajero. Yo le digo a los jóvenes solteros, a los jóvenes que aún no se han casado, les doy un consejo: guárdense el tiempo que el Señor los mandó guardarse. Cuando papá Dios les dice, no se metan por ahí, no se metan, por favor. No saben de lo que Dios los está guardando. Esperen en el tiempo perfecto de Dios, que si yo, habiendo sido un vaso quebrantado, Dios en su infinito favor y misericordia me premió con un gran hombre, cuanto más el que se mantiene fiel. Si ese 23 de diciembre, iglesia, yo no me hubiera restaurado con el Señor, el 23 de diciembre del 2017, mi madre no hubiera partido con el Señor. Ese día que Dios me tocó y restauró mi vida y me dijo que todo lo iba a hacer nuevo, me dijo: prepárate, porque el árbol que no da frutos será cortado. Y yo no lo entendí ese día. 3 años después, cuando tuve que despedir a mi mamá, entendí lo que Dios hablaba. Mi madre, una mujer de un ministerio tremendo, una mujer que predicaba su palabra, que cuando yo cogía hacia la izquierda, cada uno de mi casa cogió a la derecha, y cada uno cogió un rumbo diferente. Mi madre se casó, y una de las cosas que Dios me confrontó cuando llegué a este lugar es que para mí mi mamá estaba bajo la bendición de Dios. El hombre con el que se había casado era un hombre que le brindaba la felicidad que tal vez nadie le había podido brindar, o que mi padre nunca le pudo brindar. Y para mí era injusto pensar que ella estaba en pecado. Pero sabe una cosa, iglesia, cuando mi mamá el 30 de septiembre le dictaminaron cáncer de estómago, el Señor me habló y me dijo: tienes que decirle a tu madre que vive en pecado. Y yo: ¿pero por qué, Señor? Si Él es un buen hombre, si es un hombre que la hace feliz. Pero Señor, ¿por qué yo tengo que decirle eso? Porque créame, yo escuchaba que mis pastores predicaban sobre el adulterio, pero yo no aceptaba esa palabra. Yo a veces ni leía los textos bíblicos para no sentir que mamá estaba mal. Sin embargo, yo empecé a orarle. Y
Y cuando el Señor me habla así, yo le dije, Señor, no, ¿yo por qué tengo que hablarle a mamá? ¿Por qué no le hablas tú, Jesús? Tú le puedes revelar a través de un sueño. El 14 de octubre, que ella ingresa a cirugía, yo vivía confiada de que el Señor le había hablado. Y el Señor me trajo la palabra que me había dicho ese 23 de diciembre. Y me acordó de Elí y sus hijos. Y yo dije, Señor, no soy capaz de decirle a mamá eso. Y empieza el Señor a hablarme por la gente que venía por la calle. Empieza el Señor a hablarme a través de mis pastores, a través de mis líderes. Y una madrugada estaba mi esposo durmiendo y yo estaba despierta como a la 1 de la mañana. Y se levantó él dormido y me dijo, Viviana, eres tú la que le tiene que decir. Y siguió durmiendo. Pero yo aún así no entendía ni obedecía. Para mí era injusto lo que Dios me estaba pidiendo. Cuando Dios decide empezar a tratar y a procesar a mi madre, su estado de salud iba decayendo, decayendo poco a poco, decayendo. Y ella muere. Más o menos a principios de noviembre ella muere. Y el Señor le permite tener una experiencia. Ella sale del cuerpo y ve los demonios cómo se llevaban su alma. Ve cómo los demonios arrastraban su alma. Y cuando ella empieza a clamar misericordia, ella dice que nosotros estábamos alrededor orando por ella. Cuando el ángel del Señor descendió y se paró detrás de ella y le permitió volver al cuerpo. Ella despierta. Y cuando ella despierta trata de decirme lo que había acontecido. Y ahí es donde yo entiendo, amada iglesia, que Dios es fiel. Usted se imagina donde yo no me hubiera restaurado y me hubiera obedecido. ¿Dónde estaría mami ahora? Dios es fiel, iglesia. Ese día entendí lo que el Señor dice en su palabra. Ese día entendí que su palabra nunca pasará, porque su palabra es para siempre. Y que no le podemos añadir ni le podemos quitar, porque lo que Él escribió así es. Después de un gran proceso que fue sometida a ella, sentí la fortaleza de Dios para ir a hablar. Los días pasaban y la salud de mami se empeoraba, pero tampoco se moría. Cuando de pronto una noche el Señor me dijo que ya estaba lista, pero que tenía que ir a decirle que ella estaba en pecado. Y no juzgándola, porque no somos quien para juzgarlas, pero sí con amor, como Jesús lo hacía, o como Jesús lo hace con nosotros. Y yo me acordé y yo me acerqué a esa camilla y ella entró en paro respiratorio y yo veía que me quedaban minutos para decirle. Entonces yo le dije, Señor, dame fuerzas y ayúdame. De un momento a otro sentí como un viento sopló. Yo recuerdo que me paré frente a ella y le dije, Madre, hoy vas a entregar tu vida a Jesús. Y hoy te vas a arrepentir. Y empezamos a orar y empezamos a pedir perdón. Pero cuando yo llegué a esa partecita del adulterio, a mí me costaba decirle, porque sabía que iba a herir su corazón. Pero lo hice, porque el Señor me dio la fuerza. Y ella exclamó y gritó. Hicimos la oración de fe. Y recuerdo que ella levantó sus manos y le dijo, papá, estoy lista. Y Dios ha sido el que ha dado la fortaleza. Y yo le digo, Señor, gracias por haberme restaurado. Gracias, gracias por la oportunidad que me diste. Hoy le invito a que se ponga sobre sus pies.
Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, no sé qué área de mi corazón se ha quebrantado a causa del pecado, a causa del descuido, Señor. Pero hoy te pido, Jesús, que hagas de nuevo esta vasija y la conviertas en un vaso de honra, útil y lleno de tu aceite para todo aquel que necesita. Dígale: Señor, restáurame, restaura mi altar contigo, restaura mi comunión contigo, restáurame, Señor. Si tú sientes que has descuidado tu vida espiritual, si tú sientes que has dejado a un lado tu comunión con el Señor, dígale: Señor, restáurame. Si esta grieta se ha abierto en esta vasija, Señor, hazla de nuevo, procésala. Métela al molino, Señor. Métela a la rueda y al fuego, Padre. Pero que esta arcilla se haga esa vasija que tú quieres ver. Yo le aseguro que mientras usted se enfoque en lo que Dios quiere que usted haga para Él, Dios se encarga de los suyos. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel y misericordioso. Y si se acordó de mi madre después de haber muerto y le permitió volver a la vida para que arreglara su camino, qué cosa imposible para el Creador. Dígale: Señor, yo necesito de ti, Jesús. Hay ministerios aquí, hay ministerios que han caído, hay ministerios que se han derribado. Dios es el mejor restaurador de portillos quebrados. Hay ministerios que están rotos y Dios desea levantar. Yo quiero invitar a aquella persona que viene por primera vez